Hola a todos, bienvenidos a Lecturas de Aullido. El día de hoy les voy a contar el cuento de La mano, de Guy de Maupassant. Formaban corro en torno al señor Bermity, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso caso de Saint-Cloud. Desde hace un mes, ese crimen inexplicable traía loco a todo París. Nadie entendía nada. El señor Bermity, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con la mirada clavada en la boca afeitada del magistrado, de la que salían serias palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su medrosa curiosidad, por esa ávida e insaciable necedad de espanto que asalta su alma, las tortura como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante una pausa: «Es horrible, parece algo sobrenatural, no se conseguirá saber nunca nada». El magistrado volteó hacia ella. «Sí, señora, es probable que no se llegue a saber nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba usted de emplear, no tiene nada que ver con este caso. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, aunque tan envuelto de misterio que este es inseparable de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero ya tuve, en otra ocasión, que seguir un caso en el que verdaderamente parecía mezclarse algo fantástico. Hubo que abandonarlo. Por otra parte, por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres dijeron al mismo tiempo y tan deprisa que sus voces se convirtieron en una sola: «Cuéntenoslo». El señor Bermity sonrió con aire grave, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: «Al menos no vayan a creer que yo pude, ni por un momento, suponer la existencia de esta aventura de algo sobrehumano. Yo no creo más que en las causas naturales. Pero sí, en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no comprendemos, usaremos simplemente la palabra inexplicable. Resultará mucho más pertinente. De todas formas, el caso que voy a contarles fueron sobre todo las circunstancias ambientales, las circunstancias preparatorias las que me impresionaron vivamente. En fin, he aquí los hechos. Era yo por aquel entonces juez de instrucción de Ajaccio, una pequeña ciudad blanca, asentada en torno a un golfo admirable rodeado de altas montañas por doquier. Lo que allí tenía que perseguir eran sobre todo casos de vendetta. Los había magníficos, dramáticos hasta extremos inconcebibles, feroces, heroicos. Pueden encontrarse los casos más hermosos de vendetta que imaginarse puedan. Odios seculares, aplacados momentáneamente, pero nunca olvidados. Astucias abominables. Asesinatos que se convierten en masacres y casi acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, de ese terrible prejuicio corso que obliga a vendar toda ofensa en la persona que la ha cometido, en sus descendientes y parientes. Había visto degollar a viejos, niños, primos. Tenía la cabeza llena de estas historias. Un día me enteré de que un inglés acababa de alquilar por varios años un chalecito al final del golfo. Se había traído consigo un criado francés, contratado a su paso por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por este personaje singular, que vivía solo en su casa y que no salía más que para ir de caza o de pesca. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad, y todas las mañanas dedicaba 1 o 2 horas a practicar tiro con pistola y con carabina. Surgieron una serie de leyendas en torno a él. Había quien aseguraba que era un alto personaje huido de su patria por motivos políticos. Luego hubo quien afirmó que se escondía después de haber cometido un crimen espantoso. Se referían incluso a circunstancias particularmente horribles. En mi calidad de juez instructor, quise recabar alguna información sobre ese hombre, pero me fue imposible saber algo. Se hacía llamar John Rowell. Me limité entonces a vigilarlo de cerca, pero nada. En realidad nada me indicaba que fuera digno de sospecha. Pero, como seguían circulando rumores sobre él, rumores que no hacían sino aumentar y extenderse, decidí que trataría de conocer personalmente a ese extranjero, y comencé a ir habitualmente de caza por los alrededores de su casa. Esperé un largo tiempo una oportunidad, hasta que finalmente llegó en forma de una perdiz que maté precisamente en las mismas bardas del inglés. Mi perro me la trajo, y yo, perdiz en mano, fui a disculparme por mi inconveniencia y a rogarle a Sir John Rowell que aceptara el ave muerta. Era un hombre pelirrojo, de barba también rojiza, muy alto y fornido.
una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me agradeció vivamente mi delicadeza de un francés con un marcado acento del otro lado del Canal de la Mancha. Al cabo de un mes, habíamos hablado 5 o 6 veces. Finalmente, una tarde en que yo pasaba por delante de su puerta, vi que estaba fumando en pipa, a horcajadas de una silla, en su jardín. Le saludé, y él me invitó a entrar para tomarnos una cerveza. No se lo hice repetir. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló con elogio de Francia, de Córcega, declaró que le gustaba mucho este país y la costa. Entonces yo le hice, con grandes precauciones y pretexto de sentir un vivo interés, algunas preguntas sobre su vida, sobre sus proyectos. Él me respondió sin tapujos, contándome que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió entre risas: yo vivir muchas aventuras. Oh, yes. Luego me puse a hablar de nuevo de la caza, y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso de la caza del gorila. Dije yo entonces: todos esos animales son temibles. Él sonrió. Oh, no, el peor ser el hombre. Se echó a reír abiertamente, con esa risotada muy suya de gordo inglés satisfecho. Yo haber cazado mucho también al hombre. Luego habló de armas, y me invitó a entrar en su casa para enseñarme varios tipos de rifles. El salón estaba tapizado en negro, en seda negra recamada de oro. Unas grandes flores amarillas sobresalían en el tejido oscuro, brillantes como el fuego. Me dijo: ser tela japonesa. Pero, en medio del entrepaño más amplio, un extraño objeto atrajo mi atención. En un marco de terciopelo rojo destacaba una cosa negra. Me acerqué. Era una mano de hombre. No la mano de un esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra disecada, con las uñas amarillentas, los músculos al descubierto y rastros de sangre antigua, de una sangre parecida a la roña, sobre los huesos seleccionados por un corte limpio, como con un golpe de hacha, hacia la mitad del antebrazo. En torno a la muñeca, una enorme cadena de hierro remachada, soldada a aquel miembro sucio, la sujetaba a la pared mediante una anilla lo bastante resistente como para mantener atado a un elefante. Pregunté: ¿qué es eso? El inglés respondió tan tranquilo: ser mi enemigo mejor, venir de América, haber sido cortada con el sable y arrancada la piel con una piedra cortante, y secada al sol durante 8 días. Oh, muy buena para mí está. Toqué aquel resto humano, que debía haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmensuradamente largos, estaban unidos mediante unos tendones enormes que conservaban en algunos puntos tiras de piel. Esta mano era espantosa, toda desollada, hacía pensar espontáneamente en una venganza de salvajes. Dije: este hombre debía ser muy fuerte. El inglés manifestó con tono suave: oh, yes, pero yo ser más fuerte que él. Tiene esta cadena para sujetarle. Creí que bromeaba. Respondí: esta cadena ya es inútil, la mano no puede huir. Sir John Rowell me respondió en tono serio: querer siempre escapar, cadena necesaria. Con una rápida ojeada observé su rostro, diciéndome: ¿es un loco o le gustan las bromas de mal gusto? Pero su rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y me puse a mirar con admiración la colección de rifles. Sin embargo, observé que había 3 revólveres cargados encima de los muebles, como si aquel hombre hubiera vivido con el temor constante de un ataque. Volví varias veces a su casa. Luego dejé de ir. La gente se había acostumbrado a su presencia y ya resultaba indiferente para todos. Pasó un año entero. Ahora bien, una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado por la noche. Una media hora más tarde, entré a la casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado, desconcertado y desesperado, lloraba delante de la puerta. Al principio sospeché de ese hombre, pero era inocente. No se pudo encontrar nunca al culpable. Al entrar en el salón de Sir John, vi al primer vistazo el cadáver tirado de espaldas en medio de la estancia. Su chaleco estaba desgarrado, una manga arrancada colgaba. Todo anunciaba que se había producido una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro y abotargado, aterrador, parecía expresar un horrible espanto. Mantenía algo entre sus dientes apretados, y el cuello, con 5 agujeros que se hubieran dicho hechos con unas puntas de hierro, estaba cubierto de sangre.
Un médico vino al cabo de un rato, examinó largamente las huellas de los dedos de la carne y pronunció estas palabras extrañas. Se diría que ha sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y dirigí la mirada hacia la pared, hacia el lugar donde había visto antes la horrible mano de figura anatómica desollada. Ya no estaba. La cadena, rota, colgaba. Entonces me agaché sobre el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de esa mano desaparecida, cortado o más bien cerrado por los dientes, exactamente en la segunda falange. Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros guardianes no se habían despertado. He aquí, en pocas palabras, la deposición del criado. Desde hace un mes atrás, su amo parecía agitado. Había recibido muchas cartas que quemaba una vez que las leía. A menudo, tomaba una fusta, en un arranque de ira que se hubiera dicho locura, y golpeaba furiosamente con ella la mano disecada que estaba clavada en la pared y desaparecida. No se sabe cómo, en el mismo momento del crimen. Se iba a la cama muy tarde y se encerraba a cal y canto. Tenía siempre armas al alcance de la mano. A menudo, de noche, hablaba en voz alta como si discutiera con alguien. Aquella noche, por una casualidad, no había hecho ningún ruido, y el sirviente se había dado cuenta al entrar para abrir las ventanas de que Sir John había sido asesinado. No sospechaba de nadie. Referí cuanto sabía del muerto a los magistrados y a los agentes de la fuerza pública, y se realizó una investigación minuciosa en toda la isla. No se descubrió nada. Ahora bien, una noche, 3 meses después del crimen, tuve una terrible pesadilla. Me pareció ver la mano, esa horrenda mano, correr como un escorpión o como una araña por una de las cortinas y las paredes de mi habitación. 3 veces me desperté, 3 veces volví a dormirme, 3 veces volví a ver esos restos asquerosos corretear alrededor de mi habitación, moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. Habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell, enterrado allí al haber sido imposible dar con el paradero de su familia. A la mano le faltaba el dedo índice. Este es mi relato, señoras. No sé nada más. Las señoras, espantadas, estaban pálidas y temblorosas. Una de ellas exclamó: «Pero eso no es un desenlace. No existe explicación. No conseguiremos dormir si no nos dice cómo se desarrollaron los hechos según usted». El magistrado sonrió con aire grave. «Oh, señoras, mucho me temo que voy a frustrar sus terribles elucubraciones. Creo simplemente que el legítimo propietario de la mano no había muerto y vino a buscarla, con la que le quedaba. Pero nunca conseguí saber cómo lo hizo. Fue una especie de vendetta». Una de las mujeres murmuró: «No, no debió ser eso». Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, dijo a modo de conclusión: «Ya les dije que mi explicación no la satisfaría». Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con tus amistades y amigos. Aquí te dejo una selección de otros cuentos que seguramente te encantarán. Nos vemos en la próxima narración.